Imaginemos la siguiente escena, o sea, dos vacas blancas pastando plácidamente. Están súper bien alimentadas, tranquilas, disfrutando de un día perfecto. Claro, tienen absolutamente todo para ser felices. Exacto, tienen todo. Pero hay un pequeño detalle. Resulta que no están en una granja segura, sino que están en medio de una selva superdensa. Madre mía. Y justo detrás de ellas, agazapado en la maleza y listo para saltar, hay un tigre enorme. Uf, a ver, es una imagen muy visceral, porque nos genera esa tensión inmediata en el estómago. Sabemos perfectamente lo que va a pasar, y resulta que las protagonistas de la escena ni siquiera han levantado la vista del pasto. Eso es. Y ojo, lo más inquietante de esta imagen no es que sea el fotograma de un documental de supervivencia, es que es la advertencia psicológica literal que esconde un único punto matemático en el cielo. Ujú. Así que hoy, en nuestra exploración, nos vamos a centrar exclusivamente en desgranar la anatomía de un colapso. Vamos a poner bajo el microscopio el grado 16 de Tauro. Me parece un enfoque fascinante. Y bueno, para la audiencia que ya está familiarizada con cómo cruzamos fuentes en este espacio, pues ya saben que no nos quedamos en la superficie. Tenemos sobre la mesa las tres grandes tradiciones de grados simbolizados. La visión de Charubel, las imágenes de la bolasfera y los símbolos sabianos. Y el objetivo de cruzar estas tres obras, que, a ver, provienen de tradiciones y metodologías tan distintas, es precisamente encontrar el hilo conductor. Claro, Porque cuando las aplicamos a esta coordenada exacta, o sea, el grado 16 de Tauro, dejan de ser simples metáforas aisladas y se convierten en un diagnóstico clínico. Un diagnóstico de por qué las personas a veces saboteamos nuestro propio éxito y nos aislamos del mundo sin darnos cuenta. totalmente. Pero antes de revelar los secretos profundos de este grado, creo que es vital entender quiénes nos están dando estas visiones, ¿no? Sí, el contexto histórico es clave aquí. A ver, para que quienes nos escuchan lo visualicen, es como, es en plan tener un antiguo texto en clave y entregárselo a tres traductores distintos. Me gusta esa analogía. Sí. O sea, por un lado tenemos a un místico victoriano, por otro a un erudito italiano y finalmente a un grupo de experimentadores clarividentes de Los Ángeles. Y claro, cada uno nos da una pieza del rompecabezas. Exacto. Y lo fascinante aquí es cómo estas tres metodologías buscan decodificar no el qué astrológico, sino el porqué psicológico del ser humano. Y se validan a través de la experimentación continua en la historia. Vamos a desgranar a esos traductores un momento. Por ejemplo, Charubel. Bueno, Charubel es en realidad el seudónimo de John Thomas. Su obra apareció por primera vez allá por 1898. O sea, puramente victoriano. 100%. Y desde entonces ha sido usada diariamente por estudiantes acuciosos de todo el mundo. Es una metodología más antigua, digamos. Vale. Y luego está la bolasfera, que es una maquinaria renacentista. Sí, suena muy grandilocuente. Fue creada originalmente por Antonio Borelli. Borelli daba la imagen cruda y la palabra clave. Pero luego esas interpretaciones fueron ampliadas e intercaladas por Sefarial. Ah, claro, Sefarial, que es el seudónimo de Walter E. Gornold. Ese mismo. Él fue quien añadía la carne a la estructura de Borelli, por así decirlo. Era una visión más interpretativa. Y finalmente llegamos a la costa oeste de Estados Unidos, con los símbolos sabianos. Que llevan el nombre de una antigua raza de alquimistas de Mesopotamia, fíjate. Qué curioso. Sí, y estos fueron obtenidos por medios clarividentes en 1925 por Elsie May Wheeler y Mark Edmund Jones. Lo interesante de su enfoque es que es experimental. O sea que no los publicaron y ya está. No, se probaron de forma experimental antes de publicarse ampliamente y de hecho fueron revisados hasta 1951. Vale, pues con las credenciales sobre la mesa, vamos a ir directamente al grano con el primer diagnóstico, el de Charubel. Porque, sinceramente, es el que más me desconcierta. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Pues porque su símbolo no tiene nada que ver con la naturaleza o con escenas místicas. Parece sacado literalmente de un manual de dibujo técnico del instituto. Ya, la geometría. Sí, describe una figura compuesta por dos triángulos isósceles acutángulos. O sea, están unidos por una línea en la vertical y apuntan rígidamente hacia la izquierda. Ujú. Y los temas que asocia esta geometría son alguien que es un extraño al público, no muy popular entre sus amigos, y atención a la clave, incapaz de pensar en verdades abstractas. Es una imagen muy árida, sin duda, es una visión fría, muy clínica. A ver, aquí necesito que me frenes y me lo expliques porque me pierdo un poco.
Dime. ¿Qué tienen que ver dos triángulos apuntando a la izquierda con que, no sé, con una carencia social? Si alguien es incapaz de pensar en verdades abstractas, ¿significa simplemente que es una persona demasiado literal? Sí, por ahí van los tiros. O sea, alguien que no capta las indirectas o el sarcasmo. ¿Por qué usar un símbolo tan frío y matemático para describir un fracaso social? Suena a que Charubel estaba mezclando matemáticas con habilidades sociales y, no sé, parece que no pega mucho. Entiendo por qué choca al principio. A ver, la elección del símbolo geométrico es brillante precisamente por su frialdad. Lo fascinante aquí es analizar la mecánica de esos triángulos. Vale, desmóntamelo. Son acutángulos. Es decir, tienen ángulos muy agudos. Y en términos psicológicos, un ángulo agudo representa una perspectiva estrecha. Ujú. Es una perspectiva penetrante, sí, que puede perforar un problema muy específico, pero que carece por completo de amplitud. No abarcan nada más. O sea que tienen visión de túnel. Totalmente. Una visión de túnel absoluta. Pero además, recordemos que están rígidamente unidos por una vertical y apuntan en una sola dirección. La geometría aquí es la metáfora definitiva de la inflexibilidad mental. Ya veo por dónde vas. Cuando Charubel dice que esta persona es incapaz de pensar en verdades abstractas, no se refiere a que no entienda, no sé, de arte contemporáneo o de física cuántica. Claro. En el ámbito humano, las verdades más abstractas que existen son las emociones. Ostras. O sea, la empatía, la ambigüedad moral, el entender por qué alguien está triste sin que te tenga que dar una lista de motivos en un Excel. Exactamente. Las relaciones humanas no son ecuaciones que se puedan despejar, son pura abstracción. Entonces, alguien rígidamente anclado en lo literal, en esta geometría mental que describe Charubel, es alguien incapaz de leer el ambiente en una habitación. Vaya tela. No captan los matices, ni las indirectas, ni el tono emocional. Tratan a las personas como si fueran datos o como si fueran líneas rectas. Por eso terminan siendo, como dice el texto, un extraño al público y poco populares. No viene de la maldad. Es una tragedia del pensamiento puramente utilitario, una ceguera emocional profunda. Es como si estuviéramos hablando de un algoritmo ciego. Sí, buena comparación. Imaginemos un programa informático diseñado para maximizar beneficios en una empresa. Hace los cálculos perfectos, líneas rectas y triángulos perfectos, y decide que la forma óptima de ahorrar dinero es despedir a 20 personas la víspera de Navidad. Claro, en papel los números cuadran. Cuadran perfecto. Pero el algoritmo no entiende que eso va a destruir la moral de toda la empresa y causar un desastre de relaciones públicas, porque no procesa la verdad abstracta de la lealtad o de la compasión. Simplemente hizo su trabajo geométrico. Ese es un ejemplo perfecto del mecanismo en acción. Resuelven el problema utilitario, pero destruyen el ecosistema social en el proceso. Y esa desconexión, esa falta de fluidez, lleva inevitablemente al aislamiento. Pero claro, esa ceguera emocional que describen los triángulos tiene un coste en el mundo real que va mucho más allá de no tener amigos en la oficina. Desde luego. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque la segunda fuente, la bolásfera, recoge el testigo y nos devuelve a la escena con la que abríamos hoy. Pasa de esa fría geometría mental a una imagen de naturaleza salvaje y peligro inminente. O sea, lleva el problema al plano físico. Y fatal, además. Aquí pasamos de la mente rígida al entorno, al mundo tangible. Le tomemos la imagen. Las dos vacas blancas en la selva y el tigre a punto de saltar detrás de ellas. Zafarial detalla que los temas de este grado son vida y matrimonio prósperos, seguidos de ruina y tristeza. Y la palabra clave es demoledora. Sí, sí. La palabra clave absoluta es descuido. Ujú. Pero te digo una cosa, sigo teniendo un conflicto con la escena. Es que me cuesta encajar las piezas. A ver, cuéntame. Es como organizar el picnic perfecto, con el mantel a cuadros y la mejor comida, pero decidir ponerlo en medio de las vías del tren. O sea, si esta persona, representada por las vacas, ha logrado construir una prosperidad vital, un buen matrimonio, una vida cómoda, no puede ser tonta. ¿Por qué iba alguien próspero a meterse en una selva a pastar? Bueno, ahí radica el núcleo de este grado astrológico. Si conectamos esto con el panorama general, la ceguera hacia las verdades abstractas de Charubel se manifiesta aquí como el descuido de la bolásfera. Vale, explícame esa conexión. El éxito, cuando se construye sobre esa mentalidad rígida, adormece por completo los instintos de supervivencia. Analicemos las vacas blancas. Blancas, pureza.
Sí, el color blanco denota domesticidad, pureza, pero también refleja un nivel de ingenuidad enorme. Representan la prosperidad material conseguida, claro. Están gordas, están cómodas en su matrimonio. Pero el problema no es lo que son. Exacto. El problema es dónde están y qué están ignorando. Ignoran el contexto peligroso por completo. La selva es el mundo real. Es complejo, es salvaje, es totalmente impredecible. Ya. Y ellas a lo suyo. Claro. Las vacas están tan enfocadas en masticar su hierba, tan ancladas en su propia comodidad inmediata, que asumen que ese prado seguro que han construido se extiende hasta el infinito. Han perdido la visión periférica. Claro. El algoritmo del que hablábamos antes solo mira la hoja de cálculo. No levanta la vista para ver que hay un tigre. Exacto. Y por eso la palabra clave es descuido. Es fundamental entender que el tigre no es un monstruo que viene a por ellas por ser malas. No es un castigo divino. Para nada. El tigre es simplemente la naturaleza siguiendo su curso, la consecuencia inevitable de la falta de atención. El éxito adormece la supervivencia. Entonces, si lo llevamos a nuestro día a día, el tigre podría ser, no sé, un cambio brutal en el mercado financiero que un directivo no vio venir porque estaba demasiado ocupado admirando sus métricas. Sí, O podría ser una crisis en el matrimonio, donde uno asume que, bueno, como pagan las facturas y la casa está limpia, todo va perfecto. E ignoran toda la distancia emocional que se está creando, hasta que de repente hay una ruptura. eso es. Y para esa persona tan rígida, la quiebra o la ruptura parecerá un ataque sorpresa, una traición. Dirán, pero si yo hice todo bien. Dirán, si mis triángulos eran perfectos, ¿no? No entienden que el tigre llevaba meses respirando en la maleza. El éxito los hizo complacientes. Es darse de bruces con la realidad de la forma más dolorosa posible. Literalmente. Bueno, hasta aquí tenemos un diagnóstico muy claro. La mente geométrica te aísla socialmente, y ese aislamiento te vuelve tan descuidado que el mundo material te acaba devorando. Así es. Pero si este grado fuera solo un cuento con moraleja sobre vigilar tu entorno, se quedaría un poco corto, ¿no? Los símbolos sabianos siempre nos llevan a la última frontera, a la capa espiritual. Y aquí nos presentan el choque trágico entre la ambición espiritual y la realidad aplastante. El símbolo sabiano para este grado 16 de Tauro es muy evocador. Es un anciano tratando vanamente de revelar los misterios. El texto detalla que esto representa una necesidad de compartir la sustancia última del ser, llevada a una realización intelectual. Lo llaman una rebelión contra la inercia. Fíjate en esa dualidad positivo-negativo que siempre tienen los sabianos. Sí. En lo positivo, muestran la inflexible integridad de una visión muy elevada. Pero en lo negativo la trampa es un fracaso por la pérdida de contacto con la factibilidad cotidiana. Ujú. Y coronan una descripción con la palabra clave: pertinacidad. O sea, constancia, terquedad. Pertinacia. Una obstinación inquebrantable. Y aquí es donde veo una aparente contradicción, y necesito que me ayudes a cuadrar esto, porque parece que las fuentes se pelean entre ellas. A ver, Por un lado, Charubel dice que esta persona es incapaz de verdades abstractas, es pura geometría fría. Pero el símbolo sabiano nos dice que este mismo grado es un anciano intentando desentrañar grandes misterios universales. O sea, ¿qué significa todo esto? es una paradoja interesante, ¿eh? ¿Cómo reconciliamos al pensador rígido de los triángulos con el místico incomprendido de los sabianos? Bueno, esto plantea una pregunta importante. Y es justo ahí donde la síntesis de los tres sistemas nos da la respuesta. No es una contradicción, es el mismo problema operando a otro nivel. La clave para resolver esta paradoja está en esa pérdida de contacto con la factibilidad cotidiana de la que hablan los sabianos. Vale, El anciano intenta revelar misterios profundos, pero ojo a cómo lo hace. Lo hace de forma puramente intelectual y obstinada, o sea, con pertinacia. Ostras, se intenta usar los triángulos acutángulos de Charubel para medir lo divino. Exacto. Ese es el drama. Su incapacidad para adaptarse, que nos decía Charubel, y su descuido por el entorno real, que era el tigre de la bola esfera, hacen que sus revelaciones espirituales sean totalmente inútiles. Claro, intenta meter el universo en una hoja de cálculo. Y claro, la inercia contra la que se revela termina aplastándolo, simplemente porque ha olvidado cómo funciona el mundo real. No tiene raíces en la vida diaria. Es como intentar enseñar una gran verdad espiritual pero comunicándote con una arrogancia tan fría que nadie te escucha. Tienes la gran visión, pero te falta la conexión humana. Te falta la factibilidad cotidiana. acción práctica.
porque 3 metáforas tan distintas cuentan exactamente la misma historia humana. Sí, las 3 piezas forman el mismo puzzle. Nivel 1. El triángulo de Charubel nos aísla socialmente por falta de matices emocionales. Ujú. Nivel 2. Las vacas de la bolasfera nos ponen en peligro de ruina literal por un exceso de comodidad y descuido. Eso es. Y nivel 3. El anciano de los avianos nos frustra a nivel espiritual porque nuestras grandes visiones no tienen raíz en la vida diaria. Es una desconexión total en 3 actos. Nuestra audiencia podría estar preguntándose ahora mismo, ¿acaso tengo yo mi propio tigre al acecho mientras me frustro intentando revelar mis propios misterios en el trabajo o en mis relaciones? Y es la pregunta correcta. Porque si tuviéramos que sintetizar, el grado 16 de Tauro es la máxima advertencia contra la desconexión. Sí. La verdadera sabiduría, como indican muy bien los 3 sistemas, no reside en aislarse en la propia terquedad. Ni en construir triángulos perfectos en nuestra mente. Exacto. Reside en estar presente, en estar atento al entorno y conectar nuestra integridad más elevada con la realidad tangible, con el día a día. Si no tocas tierra, todo lo demás se derrumba. Bueno, para ir envolviendo este análisis profundo, creo que es vital recordar que estos símbolos astrológicos no son condenas inamovibles, ¿verdad? No, en absoluto. Son espejos. Espejos de nuestra psique que nos advierten sobre el descuido y la terquedad, para que podamos corregir el rumbo. Pero antes de irnos, quiero dejar a quienes nos escuchan con un pensamiento final. Algo para darle una vuelta de tuerca a todo esto. A ver, sorpréndeme. Hemos asumido que el tigre de la selva es el enemigo externo, el desastre que viene a arruinar el picnic de las vacas. Sí, la consecuencia de bajar la guardia. Pero, ¿qué pasaría si el tigre que acecha en la maleza no es realmente un enemigo externo que busca nuestra ruina, sino que es la manifestación física de los mismos misterios que el anciano intenta revelar vanamente con su intelecto? ¡Ostras! ¡Qué enfoque tan interesante! Claro, quizás las grandes verdades abstractas no se alcanzan forzando la mente, dibujando triángulos ni siendo pertinaces. Quizás se alcanzan prestando una atención cuidadosa al mundo salvaje que respira justo detrás de nosotros. Integrar la selva, en lugar de ignorarla. Exacto. El misterio es el tigre, y no puedes atraparlo con matemáticas. Tienes que vivirlo prestando atención. Me parece una reflexión preciosa para cerrar. Pues con esa idea, invitamos a nuestra audiencia a seguir cuestionando sus propias certezas, a no quedarse anclados en la rigidez y a mantenerse bien despiertos y atentos en la selva de la vida diaria. Ha sido una charla espectacular. Damos por concluida la exploración de hoy. Hasta la próxima. ¡Hasta pronto!